Feliz sábado, distinguidos amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Cañada Honda del Ministerio de Ayalos. Sean todos muy bienvenidos una vez más a esta entrega de nuestro programa, donde analizamos y estudiamos los elementos importantes de la lección de escuela sabática. Hoy toca la número 11, que lleva como título Compartir la historia de Jesús. Hemos invitado a un anciano de nuestra iglesia. Él es Eduardo Guzmán. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Rafael. Feliz sábado para todas esas personas que se han dado cita para ver y comprender sobre la historia de Cristo Jesús. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. También una miembro de nuestro ministerio y que dirige la parte de Ayalos Radio, Sheila Ramírez, una vez más. Bienvenida, Sheila. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Particularmente a este servidor le encantó esta lección de escuela sabática porque contiene muchos elementos de la vida de Jesús y nosotros como adventistas tenemos la responsabilidad de predicar a ese Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros veamos y tenemos algunos elementos que queremos tratar con cada uno de ustedes. Primero, ¿qué es una persona antes de encontrarse con Jesús? ¿Y qué es esa persona después de encontrarse con Jesús? Y creo que por ese lado es que va la lección de escuela sabática y comienza específicamente con algunas cosas importantes. La primera de ellas es que nos menciona que usted puede saber mucha teología, usted puede debatir muchísimos temas, usted puede saberse el libro de Apocalipsis, puede saber mucho sobre el griego, sobre el hebreo, pero si la persona no ve en usted una persona diferente, valga la redundancia, una persona cambiada, entonces la teología, todo eso queda en un segundo plano, porque lo que las personas deben ver en mí es a Jesucristo y debemos tener como ese testimonio que pueda permitir a las personas conocer a Jesús a través de nosotros. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Claro que sí, yo estoy de acuerdo contigo y con la lección. En esta semana nos pudimos dar cuenta cuán importante es la proyección que tiene el ser humano una vez Cristo entra a su vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, comenzamos a ver cambios que son pequeños, pero cuando usted recibe el Espíritu Santo en su vida y decide avanzar en el camino de la salvación, es inevitable demostrarlo a las demás personas. Si usted no lo puede demostrar, no importan las cosas que usted diga, no importan las cosas que sepa, al final no va a crear el impacto espiritual para sus hermanos, porque lo importante de la salvación de Dios es compartir lo que Él hizo por ti, una vez que tú pudiste acercarte a sus pies. Efectivamente. También podemos ver que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es algo que no se puede ocultar. Es algo que tú transmitas que no quieras, es algo que sobresale de ti. Es algo que cuando una persona te ve a un cristiano, ve a una persona que en verdad tiene a Cristo en su vida, porque ese amor que Cristo te da, ese amor tú se lo reflejas a cada persona, cuando la ves en la calle, cuando la ves en el trabajo, cuando estás en tu hogar. Cada persona ve ese gran amor que Cristo puso en tu corazón. La lección utiliza el libro de Efesios, capítulo 2, los versículos 1 al 3, para mostrar una persona antes de Jesús. Primero, te dice que es una persona que está muerto, es una persona que está muerta, estamos muertos en nuestros pecados, estamos también, cuando no tenemos a Jesús, bajo el dominio de Satanás, también andamos haciendo nuestra propia voluntad, o sea, lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer sin dar ningún tipo de explicación. También andamos siguiendo la corriente del mundo. El mundo lleva una moda, esa moda entonces la tenemos. El mundo tiene una ideología, esa ideología nosotros la acuñamos. También, antes de Jesús, nosotros somos desobedientes en todo el sentido de la palabra. Y también Efesios utiliza una palabra que somos como una especie de hijos de la ira. Hijos de la ira. Ahora bien, luego de Jesús tenemos algo muy importante, que es, si estamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo. Si antes estábamos bajo el dominio del diablo, ahora estamos salvos por la fe. Si antes hacíamos nuestra voluntad, ahora nos encontramos haciendo buenas obras. Todo lo que hacemos
lo hacemos pensando en el bien colectivo, en el bien de los demás. Si veo a un hermano con alguna situación en la iglesia, me preocupo por ella, trato de suplir esa necesidad, y quiero ser incluso hasta un poquito enfático en ese sentido. La Biblia dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. O sea, cuando ayudamos a los demás, tenemos que tratar de hacerlo en el anonimato, porque dice que si lo hacemos en el anonimato, nuestra recompensa es en público y es Dios quien la da. Entonces es muy importante eso. También, mientras antes de Cristo estamos andando en las corrientes del mundo, después de Cristo estamos o tenemos la oportunidad de estar sentados en lugares celestiales. Oigan qué bonito. Antes de Cristo éramos desobedientes, ahora disfrutamos de las riquezas de la gloria de Cristo. Y también, aunque antes de Cristo éramos hijos de la ira, ahora somos hijos de Dios. Y no solo eso, somos hechos como Dios. O sea, estamos a la altura de Dios, estamos a su imagen de Dios. Entonces, muy, muy interesante, ¿verdad que sí? A mí me parece interesante cómo existe la transición de antes y después, porque ver en el verso que dice, bajo el dominio del diablo, se escucha cuando a alguien le dicen, tú andas bajo el dominio del diablo, alguien se puede imaginar, wow, esa persona anda, pero no se nota. No se nota. Estamos en la sociedad caminando y usted no va a ver al que anda bajo ese dominio. Usted no lo va a ver rojo, no lo va a ver azul. Sus actos hablarán. Entonces, por eso esa parte me parece maravillosa, porque lo que hace Cristo en tu vida es cambiar tu carácter. Es bueno saber por qué una persona que está sin Jesús tiene este sinnúmero de cosas. Es bueno saber qué está pasando una persona cuando está en esta forma. Es si está vacía, no tiene esperanza. Esa es una de las cualidades que tiene una persona que está sin Cristo. Pero al ver también qué pasa después que esa persona conoce a Cristo, que esa persona deja que Cristo es de su corazón, es algo maravilloso. Podemos tener fe, tenemos esperanza, nos sentimos vivos, sentimos que en un futuro estaremos con ese Dios que nos hizo y que nos dará un lugar mejor. Efectivamente, me gusta mucho el punto que analiza Sheila, donde dice, usted puede tener el enemigo y usted no aparentarlo. Incluso fue una discusión que tuvo Jesús con los mismos escribas y los fariseos. Ellos se entendían que eran hijos de Abraham, eran hijos de la promesa, eran fieles observadores de la ley, eran personas intachables, ayunaban, diezmaban, alargaban un poco las filaterias de sus mantos, le encantaba los primeros lugares en las sinagogas, y esa persona no aparentaba ser personas que tuvieran el enemigo dentro de su corazón. Y Jesucristo, en una discusión que tuvo con ellos en Juan capítulo 8, le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran ¿qué? Las obras de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Oiga, ¿cómo es una persona creyendo que está haciendo las obras de Dios puede estar haciendo las obras del diablo? ¿Y qué era realmente lo diferente con ellos? Precisamente eso. Habían estudiado las profecías, habían estudiado todo, llegó el Mesías y no aceptaron al Mesías. Mire cómo Jesucristo puede cambiar la vida de una persona. Solamente con aceptarlo, usted pasa de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Qué maravilloso. El otro aspecto que trata la lección, y me encantó, es las personas que andaban con Jesús, la forma en que ellos se manejaban, pudiéramos decirlo así. Nosotros tenemos que entender algo de los discípulos. A nosotros hoy en día se nos hace fácil juzgarlo, porque ya nosotros tenemos el testimonio a través de los evangelios. Ahora, Juan era Eduardo, Juan es Rabel, Juan es Sheila, Pedro es Robert, Pedro es Joan, cualquiera, ¿usted me entiende? Entonces, un día estaban ellos, andaban con Jesús y pasaron por la región de Samaria. Ellos estaban buscando un lugar donde quedarse porque era tarde, y resulta que andaba Jesús principalmente ahí como
menciona a los hijos del trueno, que eran Juan y Santiago, Jacobo. ¿Y qué fue lo que le dijo, qué fue lo que ellos le dijeron a Jesús? Porque no lo quisieron recibir en Samaria. Señor, fuego celestial, Señor. Pero dilo más fuerte, como que no se oye. Usted sabe que ya tenemos el ejemplo. Mira qué importante. Primero, era un problema viejo. Incluso en otras lecciones hablamos un poquito de eso. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien porque en la construcción del templo de Jerusalén los samaritanos querían participar. Los judíos no quisieron porque ellos habían tenido una mezcla con el paganismo. O sea, el paganismo era la adoración de muchísimos dioses. Y el judío no quería ver con personas que se hayan ligado con el paganismo. Ese pleito había trascendido hacia los tiempos de Jesús y también trascendió luego de Jesús, porque los judíos y los samaritanos definitivamente no se llevaban bien. No encontraron un lugar donde quedarse. Y la idea de estos hermanitos, que eran llamados los hijos del trueno, el nombre que fue el mismo Jesús que le puso, era: maestro, pero vamos a hacer como hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías oró, descendió fuego del cielo y consumió a todos los seguidores de Baal. Y entonces ellos estaban pidiendo eso para sus amigos samaritanos. Y Jesús los reprendió a ellos. Entonces vemos aquí a ese grupo que está andando con Jesús, pero que todavía no lo ha conocido bien. Hay que tener eso bien en cuenta. Jesucristo tenía sus 12 apóstoles, pero en su mayoría no le conocían. Y la idea de ellos es: Señor, no nos quisieron recibir, vamos a orar como hizo Elías para que descienda fuego y los consuma a todos. Oiga, ¿a qué nivel estaban ellos? ¿Qué podemos decir respecto a eso? Pero como tú dijiste en un momento, no lo conocían bien. Pero si nos damos cuenta, esa persona, a través de la relación que tuvieron con Cristo, a través de ese momento que caminaron con Cristo y lo fueron conociendo, en ese momento también fueron siendo transformados por Cristo. Es decir, que su pensamiento y su forma de ser fueron siendo cambiados por el mismo Cristo a través del tiempo. Eso es así. Hay algo práctico que podemos aprender y es la manera en que Cristo escogió a sus discípulos. No es una cuestión de personalidad, eran personalidades muy diferentes y Jesús conocía a sus discípulos y de hecho les llamó de cierta forma, que nos dio nuestro querido hermano Rabel, porque él conocía las personalidades de sus discípulos. Pero fíjense que con el resultado de la relación con Cristo fue lo que hizo el cambio maravilloso, que luego hubo uno que perdió su vida defendiendo los ideales de Cristo. El que quiso mandar fuego cambió toda su forma de pensar, toda su forma de ser, sin importar que él tenía una personalidad. Su personalidad no tuvo que ver con el llamado que Jesucristo le hizo. Y eso es algo práctico, que si yo tengo un problema de mi personalidad, Jesucristo entra a tu vida y tú cambias para bien. Entonces, qué bueno que ustedes tocan ese aspecto, porque lo bonito de la historia de ellos no es resaltar el viejo hombre, sino el hombre transformado, el hombre pos conocer a Cristo, el hombre que ya no habla de matar y descender fuego del cielo que acabe con todo el mundo. Santiago murió entregando todo por Cristo. Juan murió en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis que llegó hasta nuestros días por esa labor que él hizo. Pero cuando nosotros analizamos la epístola de Juan, él 40 veces utiliza la palabra amor. El que quería matar, el que quería descender un poco del cielo, ahora en su epístola habla 40 veces de la palabra amor y más de 50 veces en formas del amor. O sea, ¿cómo es que una persona encontrarse con Jesús y cambiar totalmente? Eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Cristo es el único que puede cambiar. En ese aspecto, la lección trata otro tema importante y es que Jesucristo estaba en una región, esa región se llamaba la región de los Gadarenos, y allí se encuentra con dos endemoniados, según desde qué evangelio usted lo analice. Mateo dice que eran 2, Marcos dice que era 1, y
es muy importante porque el demonio viene a donde Jesús, el endemoniado viene a donde Jesús y le ruega que no lo atormente. O sea, el demonio estaba reconociendo que quien estaba frente a él era una persona con poder, era el Hijo de Dios, y él le dice, no nos atormentes, sino que lánzanos a esa región de cerdos. Habían ahí aproximadamente como 2000 cerdos. Entonces Jesucristo hizo así, le dijo, está bien, y lo lanzó a los cerdos, y los cerdos se fueron hacia el mar por un derrisco. Ahora bien, como una persona endemoniada, que se supone que se llegó a ese nivel de degradación, fue porque bajó los niveles más bajos del asunto de la humanidad y pasó mucho más allá del ambiente de lo normal. O sea, entró en aguas negras, en aguas oscuras, y ahora esa persona está al frente de Jesús. ¿Qué podemos decir respecto a eso? En pocas palabras, esa persona tuvo un encuentro con Cristo. ¿Qué pasa cuando un ser humano se encuentra con Cristo? Es cambiado, es transformado. Y no tanto así ser cambiado y ser transformado, sino que cuando tú te encuentras con Cristo, que Cristo te usa, que Cristo te transforma, tú quieres seguir a esa persona de todo corazón. Esa persona, después que fue tocada por Cristo, que fue transformada, quería seguir al Maestro, quería caminar con Él, quería acompañarlo, pero Dios tenía algo mejor para Él. Él tenía un mensaje que dar en ese momento. Pero lo que yo quiero resaltar en este momento es cuando Él fue transformado. ¿Qué es lo que quiso hacer? Seguir a Cristo. Cuando un ser humano es transformado, debe seguir a Cristo. Debe seguir a ese Dios que solamente Él puede cambiarte y puede hacerte una persona diferente. Ese Dios que puede hacer que tú llegues hacia un lugar mejor. Ese Dios que quiere siempre lo mejor para ti. Seguirlo a Él, buscarlo a Él y caminar con Él. Efectivamente. Hay algo que me llama mucho la atención y es la forma en que el cambio drástico de este hombre sirvió de testimonio para muchos. Porque antes de venir a Jesús, todos habían visto su situación. Y esto es muy importante. Porque tu encuentro con Cristo puede determinar el encuentro con Cristo de otra persona. Si tú estabas en una condición tan deplorable como ese señor, él se acercó a Cristo. Su cambio fue drástico, no solo físico. Le dio libertad. Y luego lo envió a transmitirlo a otros. ¿Por qué? Por lo drástico de su cambio. Por la forma en que de cero, de menos de cero, llegaste a la victoria gracias a Cristo Jesús. Entonces, lo compartes con otros. Esa es la parte que a mí más me llamó la atención. Porque cambió su vida, pero cambió la vida de todo el que vio su cambio. Efectivamente. Y el asunto comienza desde el mismo momento de sacar el demonio y ponerlo hacia donde estaban los cerdos, porque ahí estaban personas que se dedicaban a eso. Entonces ellos vieron que ya conocían a esos endemoniados. Uno de ellos era capaz hasta de hacerse daño él mismo y cogía piedras filosas y se clavaba y todo eso. Y ellos habían visto cómo en ese momento Jesucristo lo había libertado. Señores, Jesucristo ofrece libertad. Lo que Jesucristo ofrece no es usted seguir en el lodo cenagoso como menciona el Salmo. Lo que Jesucristo ofrece es un cambio totalmente de forma, de fondo. Es una metamorfosis y una metanoia, como pudiéramos decir en palabras griegas. O sea, cambio todo lo que se ve exteriormente, pero también cambio lo que está interiormente que me estaba matando. Y entonces, lo que ustedes han mencionado, muchas veces nosotros como adventistas cometemos el grave error, de nosotros ser egoístas con el mensaje. Venimos a la iglesia, disfrutamos un buen sermón, disfrutamos una buena programación, disfrutamos de todo lo que se prepara en una iglesia que está comprometida con el mensaje. A mí me consta, esta iglesia está comprometida con el mensaje. Sin embargo, somos muy pasivos a la hora de compartir a Jesús. Este joven que estaba endemoniado siguió a Jesús hasta cuando él se iba a montar a la barca y le dijo, yo quiero ser tu seguidor. ¿Qué le estaba diciendo? Yo quiero ser tu discípulo, yo quiero andar contigo, yo quiero seguir haciendo esa obra. Y él le dice, sí, no hay problema,
pero no me acompañes. Ve y cuéntale a tu familia y a tus amigos. Ve y cuéntale ¿a qué? A tu familia y a tus amigos lo que ha ocurrido contigo. Jesucristo no estaba hablando de teología. Jesucristo no estaba hablando de que tú te supieras de cabo a rabo 200 versículos bíblicos. Jesucristo estaba hablando de lo que pasó contigo, el testimonio tuyo. Ve y cuéntalo. Ve y díselo a los demás. ¿Qué pasó? Dice que él fue a la región de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que estaban ahí a la ribera del mar de Galilea. Y en esas 10 ciudades supieron que a través de Jesús, el endemoniado ya no era más un endemoniado, sino que era una persona salva por la sangre de Cristo Jesús. Y algo más, Raver, podemos darnos cuenta lo importante que es darle a conocer a otro el mensaje de Cristo. Porque si pensamos, nos damos cuenta de que muchas personas que fueron sanadas por Cristo, que fueron liberadas por Cristo, simplemente escucharon el mensaje y fueron hacia Jesús a conocerlo. Es decir, que si tú compartes el mensaje y otras personas lo escuchan, van a ir a los pies de Cristo, van a buscar de Cristo simplemente porque escucharon de Él, simplemente porque oyeron de una persona que es capaz de sanarle, de liberarle, de limpiarle. Solamente hay que compartir el mensaje y esas personas que están afuera vendrán a los pies de Cristo Jesús. Así es. El otro aspecto y último que entiendo que trata la lección es respecto a cuando ya nosotros recibimos esa salvación, recibimos a ese Jesús, tenemos que compartir la historia de Jesús. Señores, siempre cuando usted vaya a predicar en la iglesia, si usted le toca un sermón, si usted va a dar un estudio bíblico, si usted va a hacer una oración, todo debe girar en torno a Cristo. Cristo debe ser siempre el centro de cada sermón y es lo que debe estar predicándose en los púlpitos. Si usted va a hablar de profecía, usted debe concluir con Cristo. Si usted va a hablar de la familia, tiene que hablar de Cristo, porque Cristo es el digno. Jesucristo es el que puede transformar todas las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compartir a Cristo teniendo la seguridad de la salvación? Bueno, la única manera de compartir a Cristo teniendo la seguridad de la salvación es creer en Él. Si usted cree en Dios, si usted cree en ese Salvador, solamente eso hace que usted tenga la salvación segura. Pero aguanta, escúchame, hay que saber en qué consiste creer. Creer no es simplemente decir, yo creo en Dios, yo sé que Él está ahí para mí, yo sé que Él está ahí para salvarme. No, es morar con Él. Es tú llevarlo a tu casa, es llevarlo a tu trabajo, es llevarlo donde quiera que tú estés. En eso consiste creer en Dios. Es decir, Él mora conmigo, Él está en mí, yo hago su voluntad. En eso consiste creer y obedecer a Cristo Jesús. Yo considero que los seres humanos deben agradecer a Dios por la capacidad de poderse conocer uno mismo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted no debe pensar que usted va a sentir algo en las venas o que su corazón tuvo un sobresalto o que de repente se me erizó la piel. Usted debe reconocer los cambios que Cristo ha hecho en su vida, porque no hay una persona que se conozca más en esta tierra que usted. Cristo lo conoce a usted mejor que usted, pero usted se conoce mejor de lo que yo lo conozco a usted. ¿Se entendió el trabalengua? Entonces, para nosotros compartir la historia personal, nuestro testimonio, debemos primero conocer lo que Dios hizo en nosotros. No piense que usted va a sentir que su corazón latió de una forma más extraña ese día en la iglesia cuando estaba escuchando ese himno del llamado, sentí algo. Esto no es un sentimiento, hermano. Lo que Cristo hace es mucho mayor que eso. Entonces, al principio quizá usted no tenga la seguridad porque usted no reconoce lo que Cristo está haciendo, porque eso es como cuando usted sube de peso. Estábamos en marzo y ahora estamos en octubre, yo me veo igual, pero mi mamá dice, hija, tiene que hacer algo. Eso pasa con tu vida espiritual. Cristo te cambió hoy, tú tienes que conectarte con Él cada día para saber lo que Él hace contigo. Una vez tú estás seguro de eso, entonces
tú transmites a otros. Claro, y que eso le da fuerza a tu testimonio. Porque ¿cómo usted puede compartir algo de lo cual usted no está seguro? Y es una estrategia del enemigo. ¿Por qué es una estrategia del enemigo? Funciona así. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Nosotros venimos a la iglesia, queremos hacer las cosas bien. Sin embargo, salimos por ahí y cometemos un pecado. Pero ya nosotros no nos creemos dignos de predicar a Jesús por culpa de nuestro pecado. Pero Jesucristo no está esperando de nosotros que nosotros seamos lo suficientemente buenos, porque Él sabe que no podemos ser buenos. Él está esperando que nosotros vayamos donde Él, porque Él sí es el bueno. Y Él, al ser el bueno, al ser el digno, es el que nos justifica delante del Padre. Entonces nosotros tenemos, señores, que estar seguros de que cuando vamos a Cristo, Él nos perdona. Eso le da fuerza a nuestro testimonio. Eso le da como una especie de validez. Y eso permite que los demás puedan ver al mismo Cristo a través de nosotros. Dice, Él es una persona que se ha equivocado. Ha cometido varios errores en la vida. Sin embargo, siempre se levanta con una sonrisa, con un norte a seguir, con algo que hacer. Y esa persona, entonces, ve en ti a un Cristo que está trabajando incansablemente por hacerte un varón perfecto, una hembra perfecta. Es así. Entonces, cuando nosotros compartimos a Jesús, nosotros recibimos algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que recibimos, Sheila? Bueno, lo primero es que una vez usted recibe a Jesucristo, usted tiene un nombre, usted es llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y eso viene a través de Jesucristo. No todo, y a alguna gente no le gusta que uno le diga así, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Eso es bíblico, eso está ahí, vaya al libro de Juan. Para usted ser hijo de Dios, tiene que hacer las obras de Dios. Exactamente. ¿De acuerdo? Si usted no hace las obras de Dios, usted es una criatura de Dios, pero no su hijo. ¿Qué otra cosa nosotros recibimos, Eduardo, cuando recibimos a Jesús? Eso es lo maravilloso de servirle a Cristo. Que cuando tú le sirves a ese Dios maravilloso, Él te llena de muchas cosas buenas, también como la paz y el amor. Esas son cosas que te llenan, que te abarcan y que te hacen sentir cada día más cerca de Él. La paz es algo que usted no tiene nada que comer hoy, usted no tiene nada que comer y no es un problema no tener nada que comer cuando usted tiene dinero para comprar. Pero cuando usted no tiene nada que comer y tampoco dinero para comprar y usted se acuesta tranquilo, porque al otro día su Dios le va a mandar su pan, ¿eso da qué? Paz. Eso es la paz. Paz. Y Dios lo hará de muchas maneras. Claro, Dios bendice al que trabaja, al que hace las cosas, ¿de acuerdo? No es que si a usted no le gusta trabajar, Dios le va a mandar el pan. No, hermano. Es que si por alguna razón le falta el pan, Dios lo va a suplir, pero tenemos que hacer de nuestra parte. También, seguir a Jesús nos da sabiduría. Nos permite discernir entre el bien y el mal, entre el mal hacer y el buen hacer. Eso es también muy importante. ¿Qué otra cosa, Chela? Una muy importante es que nos da vida, nos da la vida eterna, nos da una vida en tranquilidad. Esa es una porción que debemos atesorar porque podemos perderla fácilmente y eso depende de nosotros. Si nos alejamos de Cristo, perdemos la vida. Si nos acercamos a Cristo, tenemos vida. Es algo que debemos atesorar. Y el apóstol Pablo decía que morir en Cristo Es ganancia. es una ganancia. Qué buen negocio, señores. Qué buen trato. Jesucristo es... por eso Jesucristo dividió la historia en dos. Por eso. Porque su mensaje es grande, es abarcante y llega ante nosotros hoy en día. ¿Qué otra cosa nos da Jesús? Algo maravilloso y muy importante y que necesitaremos algún día que Él haga por nosotros, que es que nos justifique. Llegará un momento donde Dios dará la cara por ti. Llegará un momento donde Dios se pondrá al frente y le dirá a su Padre, por ese morí yo. Jesús. Exactamente, por ese morí yo. Y por Él es que Él está aquí y tiene la oportunidad de ser salvo. Exacto. Porque yo di mi vida por Él. Ya lo está haciendo, ya está justificándonos delante del Padre. Ya cuando usted peca y va donde Jesús, primero va donde Jesús, porque ¿en nombre de quién oramos? ¿Usted cree que eso fue que Jesucristo lo dijo así? De que no, cuando ustedes le digan que fui yo que lo mandé. No, Jesucristo le dijo, todo lo que ustedes pidan, ¿en qué? En mi nombre. Lo que está diciendo Jesús, vayan donde el Padre en nombre mío. ¿Por qué? Lo que yo he dicho.
porque Él es el digno. Él es el cordero inmolado, Él es el que tiene, esta palabra, calidad moral. Él es el que tiene calidad moral porque, dice incluso el libro de Hebreos, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él no es incapaz de simpatizar con nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero que no cometió ¿qué? Pecado. Que no cometió pecado. Entonces, esas condiciones de Jesús es que nos da a nosotros la oportunidad, como dice Eduardo, de ir donde Dios y decirle, yo hice la cosa mal, yo pequé, yo me equivoqué, ahora bien, yo pido perdón en el nombre De Jesús. en el nombre de Jesús. Y el Padre no mira a Rabel, a Eduardo o a Sheila, no, mira a su Hijo Jesús y nos perdona. Eso es la justificación. Entonces viene luego el proceso de la santificación. El proceso de la santificación es el medio por el cual nosotros nos hacemos perfectos delante de Dios. Perfecto no significa que no vamos a pecar. No, perfecto significa que todos los días vamos donde Dios para que Él nos perdone si hemos pecado. Entonces, eso ocurre en la santificación. Y por último, hay algo muy importante en la santificación y es que usted tiene que trabajar con Dios al tiempo que Dios tiene para usted. No debe pensar que las experiencias de su hermano deben ser similares a la suya. Ay, porque yo veo que mi hermano está feliz, está con Cristo. Hermano, usted y Dios y Jesucristo van a resolver su vida. Y el hermano que está a su lado va a resolver su vida con Cristo. La santificación es un proceso que usted, de la mano de Dios, justificado por Jesucristo, va a lograr, pero es un proceso personal. Personal y diario. Y señores, por último, luego de que nosotros hemos visto cómo Jesús ha entregado todo por nosotros, señores, a cualquiera de nosotros vivimos en condiciones más o menos aceptables, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Si a nosotros nos dicen, múdate de tu casa y vete a una casa más pequeña, un poco más incómoda, sin energía eléctrica, sin quizás los platos que tenemos hoy en día, a nosotros se nos hace difícil. Imagínese a Jesús que tuvo que dejar la gloria de su Padre, venir y encarnar, pasar todas las pruebas, vicisitudes, intentaron matarlo en muchas ocasiones, lo persiguieron, luego vinieron, lo maltrataron, le dieron latigazos y finalmente, para no hacer larga la historia, lo crucificaron. Todo eso Jesús lo dejó por nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar como adventistas, como cristianos, tenemos que estar en la disposición de poner todo también en el altar del sacrificio. Tenemos que tratar de poner todo. Y poner todo, hermano, es hacer cualquier esfuerzo para compartir este mensaje. La señal que determina, hermano que me escucha, la señal que determina cuándo este mundo se acaba es la predicación del mensaje de Cristo. Por eso es muy importante que usted predique a tiempo y fuera de tiempo. Parece un cliché, pero es así. Hoy es el tiempo de predicar a ese Jesús. Una predicación que es por testimonio. Pedro no dio un discurso haciendo homilética y exégesis. Cuando Pedro da su primer sermón luego de la ascensión de Jesucristo al reino de los cielos y donde se derramó el Pentecostés, ¿usted sabe qué hizo Pedro? Dio su testimonio de cómo él interactuó con Jesús. Y ese testimonio fue el detonante para que hubiese un bautismo de muchas personas. ¿Me doy a entender? ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Predicar a Cristo, compartir la historia de Jesús. Eso será suficiente para que Él venga por segunda vez. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. Sheila, miembro de nuestro ministerio que dirige Dayalos Radio, gracias también por estar con nosotros. No queremos terminar sin antes decirle a ustedes que se inscriban, se suscriban en nuestras páginas, Ministerio Dayalos, en Facebook, Ministerio Dayalos, en Instagram y Ministerio Dayalos también en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active las notificaciones
para que usted sepa cuando subamos contenidos como este. También seguir las redes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cañada Honda, también Facebook, en Instagram y su canal de YouTube. Muchas gracias por la gentileza de su atención y vamos a concluir con una oración con nuestro hermano Eduardo. Adelante. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que has dado por nosotros, gracias por santificarnos, por darnos paz, por darnos amor, por cada día bendecir a cada hijo tuyo, Padre Celestial. Amén. Te rogamos, Señor, que esas personas que nos están viendo, que aún no se han entregado a ti, que aún no han conocido ese verdadero amor que solamente tú sabes dar, puedan sentir ese deseo de buscarte, de seguirte y puedan ser transformados, así como muchos fueron transformados por tu santo y bendito amor, Padre. Amén. Habita con cada persona y permite que te busquen de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.